Bienvenidos a Infantería de Línea, el podcast sobre historia militar y wargames. Hoy vamos a tratar el aspecto más artístico del hobby, vamos a aprender a pintar estas miniaturas de la Guerra de Independencia. Como veis, son dragones españoles, miniaturas que tienen muchísimo carisma y que hay varios regimientos muy emblemáticos con unos colores muy llamativos. Yo en especial he elegido el regimiento de Lusitania, que tiene un tono muy amarillo chillón y que contrasta muy bien con los colores negros de la pechera y otras partes del uniforme. Este es un regimiento súper carismático. Ha combatido un montón de conflictos, pero especialmente en la Guerra de Sucesión Austriaca recibió el apodo de Dragones de la Muerte, o sea que creo que no podría ser mejor. En cualquier caso, vamos al meollo de este vídeo y vamos a aprender a pintar estas miniaturas. En primer lugar, decir que siempre preparo las miniaturas, las lavo bien, las monto en soportes más o menos cómodos. En este caso he utilizado unas pinturas viejas para los jinetes y luego les doy una imprimación de color negro. He de destacar que en este vídeo, para que no sea extremadamente largo, ciertas partes las voy a contar muy por encima, por ejemplo las caras, cómo pintar los caballos o las peanas. Esto es porque quiero hacer más adelante un vídeo específico y como me ponga a tratarlo con mucho detalle, la verdad es que sería un vídeo muy largo. Así que simplemente diré que suelo empezar las miniaturas por las caras, en este caso es lo primero que hice. Utilizo 3 colores para hacer la piel, todas las pinturas que voy a decir son de AK Interactive, ¿vale? Por si queréis buscar las referencias después. Y en especial para las caras empecé con Dark Rust, con Brown Rose y con Highlight Flesh. Aquí simplemente destacaré que intenté hacer unas expresiones llamativas, ya que es una de las partes que aportan mucho a que la miniatura destaque. Después de las caras continué con el color negro. Este, como veis, puede ser un poco complicado. Lo que hice fue pintar las zonas negras como la pechera o el bicornio con Black Purple, después iluminé mezclando Rubber Black y finalmente para las últimas luces añadí también un poquito de Old Rose. Este color, aunque es rosa, queda muy bien para hacer las luces. Después del negro continué con el amarillo. Aquí la clave es buscar un tono que sea muy saturado, un color muy estridente, que se vea un amarillo potente. Por tanto, partí de Beast Brown mezclado con Desert Yellow más o menos a partes iguales. Fui iluminando poco a poco con Desert Yellow y finalmente añadí la mezcla Golden Yellow haciendo un degradado hasta llegar a Golden Yellow puro. Este color es muy intenso y la verdad es que queda muy bien para este tipo de uniformes. Seguramente a lo largo del vídeo veréis que voy retocando las partes en las que me salgo, es decir, yo voy pintando por ejemplo la parte amarilla y voy saliéndome en otras zonas que no deberían de ser amarillas, entonces las repaso en color negro para recuperar un poco la forma global de la figura que aunque no es obligatorio me ayuda bastante a pintar. Después del amarillo continúo con el color rojo. Este aparece en bastantes zonas, como por ejemplo los pliegues de la chaqueta. Es importante destacar que uno de los jinetes, el que lleva la corneta, su indumentaria es de color rojo. Esto era para que se le viese bien en la batalla, ya que utilizaban este instrumento muchas veces para dar órdenes. Además, el caballo era de color blanco, para que también se le distinguiera fácilmente. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo pintemos posteriormente. Hay algunos detalles más, como por ejemplo la pluma o la escarpela. Bueno, simplemente pintaremos todos estos detalles de color rojo. Para ello daremos una capa base con Hull Red y después iremos degradando añadiendo Deep Red a la mezcla. El color rojo, el negro, el blanco y el amarillo la verdad es que contrastan muchísimo y hacen a esta unidad muy llamativa. La verdad es que es un uniforme muy interesante. El blanco se encuentra en muchas zonas, pero bastante pequeñitas, tenemos que tener cuidado de no salirnos. Por ejemplo, en la parte exterior del bicornio, en los broches, también en el lateral de la pechera o en algunos pliegues que tienen en el pantalón. El color blanco puede parecer un poco difícil, pero yo utilizo una receta que lo hace muy sencillo. Mezclo French Blue con Ivory, que es un tono que agarra bastante bien y es bastante clarito además, y voy añadiendo Ivory a la mezcla hasta llegar a este. De esta forma queda este blanco tan llamativo, que contrasta un montón con el resto de la figura. Nos quedan algunos detalles más relativos a los cueros. He utilizado 2 tonos de cuero diferente. El primero ha sido los guantes, que he usado pinturas muy militares. En primer lugar, di una capa base con Buffen Red Brown y después iluminé con Splinter Raster Beige. Al final mezclé un poquito también de color blanco para hacer unas luces finales. El segundo tipo de cuero lo usé partiendo de Black Purple, como veis es un color muy oscuro, al que fui añadiendo poco a poco Light Brown. Esto da un tono anaranjado oscuro que queda muy bien para representar cueros gastados.
Como veis, apliqué esta segunda receta de cuero a las riendas del caballo, también a, por ejemplo, la vaina de la espada, zonas que hacen que al ser diferente la tonalidad, pues quede bastante bien. Las botas también son negras, pero para que fuesen un poco diferente, lo que hice fue añadir un poquito de French Blue a la mezcla, de manera que quedaban un poquito más azuladas. Esto es un recurso que uso muchas veces para que no todo se vea de la misma forma, aunque de por sí me suele gustar reutilizar estas combinaciones de colores para pintar más rápido. Para terminar los jinetes solo faltaban algunos detalles dorados, como por ejemplo los de la empuñadura del arma, que los pinté primero con bronce y luego con golden, y en segundo lugar plateado, que lo que utilicé fue gunmetal y después silver. Os recomiendo que prestéis especialmente atención a la espada, ya que es una zona muy llamativa. Yo he intentado hacer un pequeño degradado en cada filo, de manera que queda bastante vistoso. Dado que las miniaturas no traían el estandarte que a mí me gustaba, el de los dragones de Lusitania, lo que hice fue comprarlo por eBay. Me vino un estandarte que estaba ya directamente pegado y plastificado en un palito de latón, y lo que hice fue pintarlo con rubber black. La punta del estandarte la pinté utilizando la misma receta que hemos visto anteriormente, y cuando ya estaba listo lo pegué con cianocrilato al jinete. Queda muy bien, aunque a mí me hubiera gustado poder hacer una doblez más profunda al propio estandarte, pero como estaba plastificado no terminaba de quedar bien, así que simplemente lo giré un poquito y no lo forcé más. Le toca el turno a los caballos. He de decir, lo que comentaba al principio, que no voy a entrar en mucho detalle, ya que quiero hacer más adelante un tutorial específico de caballos, pero simplemente haré mención de que al montarlos tuve que masillar un poquito para rellenar huecos, y también a uno de ellos, al del líder, lo levanté un poquito para que fuese más llamativo. Una vez las miniaturas estaban preparadas, las imprimí en color negro y comencé el pintado. Aquí cada caballo he intentado que sea de un color diferente, o que al menos fueran en parejas. Esto lo vais a ver muy bien cuando esté la formación completa. Vamos a ver algunos detalles de cómo he pintado los caballos negros y los blancos. El negro, simplemente lo que hice fue aprovechar la imprimación que ya estaba dada en un tono negro bastante oscuro y fui mezclando negro con rubber black. Fui iluminando los principales músculos que tiene el caballo, y realmente es un poco la misma mezcla que hemos visto anteriormente para hacer las zonas de la ropa. Al final añadí un poco de ese tono rosita que hace que las luces pues queden bastante bien. Esta mezcla la apliqué también al propio pelo del caballo. En otras ocasiones el pelo lo pinto diferente, pero en los caballos negros la verdad es que ha ido exactamente igual que en la propia piel. Para el resto de detalles como las riendas, la silla de montar, etc., he intentado reutilizar los mismos colores que vimos anteriormente. Por ejemplo, he utilizado la receta de ese cuero más oscuro que utilizaba Black Purple y Light Brown en todas las riendas. Esto queda muy bien, a mí personalmente es un tono de cuero que me gusta mucho. En la silla de montar, que lleva por ejemplo ese tono amarillo, el blanco, esto es exactamente lo mismo, o sea, lo he pintado utilizando los mismos colores. El único detalle importante es que hay que tener en cuenta que la silla del caballo del corneta es de color rojo, es decir, esas telas que traen amarillo irían en color rojo, ya que, como he dicho, era un tono que se utilizaba para diferenciarle fácilmente. Aplicamos algunos detalles más, como pueden ser por ejemplo los dorados, y el caballo está prácticamente listo. Por otro lado tendríamos el caballo blanco, que para este tono he hecho una mezcla entre Ivory y French Blue, y igual que hicimos anteriormente fui añadiendo Ivory poco a poco, con la excepción de que añadí unas luces finales con blanco puro para que quedase un blanco bastante llamativo. Con muchísimo cuidado cogemos a los jinetes y los pegamos a los caballos, y posteriormente la figura completa las pegamos en parejas en las propias bases de black powder. He intentado pues que no coincidiesen los colores de los caballos para que visualmente fuera mucho más atractivo. Hay que tener cuidado al pegarlos y asegurarnos de que queden muy fijos, ya que la figura va a pesar bastante al ser toda de metal. Ya solamente nos falta hacer la peana para tener las figuras terminadas. Para agilizar este proceso siempre utilizo un texturizador, me permite tapar todos estos huecos que quedan entre la figura y la propia peana, y además que la textura del suelo pues parezca tierra. Una vez la textura está completamente seca, lo que hago es pegar algunas piedrecitas de modelismo. Esto añade aún más variedad al terreno y lo hace más realista. Dado que no queremos que el terreno sea simplemente marrón, lo que hago es añadir una capa generosa de pigmento. Este me permite simular arenilla por encima, y la verdad es que el suelo queda muchísimo más realista.
Añado también algunas piezas de vegetación como césped electrostático, arbustitos, flores, cosas de ese estilo, sobre todo que haya mucha variedad porque así parece un terreno más realista, ya que en la naturaleza normalmente por el campo pues no te encuentras algo como un jardín, sino que suele haber una gran variedad de hierbas. Y para terminar, simplemente pinto de un color oscuro los bordes de la peana. Llegados a este punto, la unidad está acabada y he de decir que estoy muy contento con el resultado. Me gusta mucho cómo quedan todas juntas con esos caballos tan diferentes y bueno, es que la unidad en sí misma es muy carismática con esos colores y estoy seguro que cuando añada las 3 bases que me faltan, ya que recordad que en Black Powder este tipo de unidades son de 6 peanas, va a quedar impresionante. En cualquier caso, os dejo aquí con algunos detalles finales y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta o que necesitáis alguna aclaración, por favor escribidme en los comentarios. Un abrazo.